Palabra Suelta. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Palabra Suelta con usted, como siempre, por la televisión pública de nuestro país, Ecuador TV. Este día, miércoles 9 de mayo de 2018, no estamos saliendo lamentablemente en vivo, estamos grabando el programa. La explicación casi siempre es la misma. Nos ajustamos también, nos tenemos que ajustar nosotros a los horarios de nuestros invitados. Y esta vez es un académico, es un filósofo, es un rector de universidad. Usted ha oído hablar de la Universidad Nacional de Educación. Es la universidad pública, otra de las universidades públicas. Está ahí en la parroquia Javier Loyola, ya le preguntaré al rector si tiene algo que ver con San Ignacio de Loyola, en Chuquipata, en Azogues, Cañar, ahí en el sur de nuestro país, en donde empezó en el siglo XX la más temprana migración de ecuatorianos hacia el exterior, cuando la crisis de la toquilla. Así que es un punto de referencia importantísimo, ese rincón de la patria. El invitado entonces, como queda dicho, es Freddy Javier Álvarez González. Freddy Javier Álvarez González es de origen colombiano, nació en Colombia, pero es ecuatoriano también, tiene alma ya de ecuatoriano. Es doctor en filosofía por la Universidad de París, lo obtuvo ese doctorado en 2004, es máster en Ciencias de la Educación Universal en Lyon, Francia también, en 1982, y también es licenciado en las Ciencias de Educación. He dicho al revés, el recorrido al revés, el título de quinto nivel es ese doctorado en filosofía. A veces da miedo hablar con los filósofos, ¿no? Las preguntas siguen siendo las mismas para un filósofo. Hay que ver si las respuestas también son las mismas. Y angustiosamente uno le puede preguntar a un filósofo, por ejemplo, ¿para qué sirve la filosofía, Freddy? Muchas gracias, Javier, por la invitación. Un saludo también a todos los televidentes de Palabra Suelta. La filosofía es, diríamos, la ciencia más antigua, de acuerdo a muchas de las tradiciones del pensamiento mundial. Puede tener mucha importancia en el sentido de que en realidad para la academia es considerada como la madre de todas las ciencias, ¿no? Es en la antigua Grecia, sobre todo con Platón, cuando inicia ya toda la discusión a partir de los diálogos con Sócrates, la filosofía es como la que da el giro entre el mito y el logos. Es la que permite, de acuerdo con un filósofo, Bernán, establecer que el mundo ya no depende de los dioses, sino que depende de los hombres, de la polis. Y en la medida en que reflexionamos sobre la realidad, hablamos sobre ella y utilizamos otros instrumentos que no sean aquellas profecías o destinos de los dioses. Ahí aparece la filosofía. Su importancia puede cambiar de acuerdo a los países, ¿no? Hay países como, por ejemplo, en Francia, que fue donde me formé, que los estudios de Sciences Po o de la misma filosofía se convierten indispensables para los gobiernos. El mismo Platón en la República consideraba que son los filósofos los que tendrían que encargarse de la res pública. Hay muchas maneras de entenderla y de considerar su importancia. Platón y su maravilloso mito de las cavernas, por ejemplo, ¿no? Exacto, sí, que es el mito que permite explicar un poco por qué el filósofo y la filosofía. Los filósofos tienen que pasar lo que llamaban los griegos la doxa para buscar el eidos, la idea, y que en realidad, por ejemplo, la concepción de lo bello tiene que ver con la idea de la belleza, como con una idea predominante de la belleza. Pero gracias a los filósofos, yo no solo veré las sombras de las cosas, sino que puedo llegar a ver a las cosas mismas. Claro, en el mundo de la caverna se supone que están como los frascos un poco de la esencia de las cosas, y son ellos los que nos pueden mostrar. Esa era un poco la
la metáfora preciosa de Platón con respecto a la caverna. La paradoja es que siendo el filósofo el que me invita a ver a los objetos mismos y no sus sombras, yo al principio lo voy a odiar, porque si me invita a ver a los objetos voy a ver la luz y la luz me va a enceguecer al principio y maldiciré al filósofo. Sí, el encuentro con la verdad nunca va a ser un encuentro para ninguna sociedad. Y en el caso de la manera como la concibieron los griegos, un encuentro tranquilo. La verdad de las cosas es incómoda. Normalmente los hombres, siguiendo el mito de la caverna, prefieren vivir en las opiniones, en la apariencia y en aquello que significa la mentira o la distorsión de la realidad. Qué oportuno que es eso, incluso en el mundo de hoy, cuando tenemos la ilusión de saberlo todo y supuestamente de estar hiperinformados, pero parece más una ilusión. Sí, ahora, Javier, que usted dice el de saberlo todo, en efecto, el mismo Platón y en los diálogos con Sócrates coloca el principio de la sabiduría en la famosa mayéutica, que es la pregunta, el dar a luz, que considera que el principio de la sabiduría tiene que conducir necesariamente a esa expresión que se volvió casi como una frase de cliché, el yo solo sé que nada sé, de Platón, que es el principio fundamental del saber. Y que yo creo que tiene mucha importancia hoy en día, sobre todo cuando vivimos en una sociedad del conocimiento y de la información sobre aquellas cosas y sobre las verdades que se van produciendo y se van construyendo, de cómo es importante que nosotros reconozcamos permanentemente una ignorancia en la que nosotros vivimos, porque la verdad nunca se alcanza de manera absoluta. El mismo Platón, volviendo, decía que la máxima idea en el mundo de la caverna es el bien. Es lo que cierra totalmente el mundo de la epistemia. Sé que eres de origen colombiano y lo he anunciado, aunque también llevas alma de ecuatoriano. ¿Ya tienes la naturalización ecuatoriana? Bueno, yo tengo cédula ecuatoriana desde 1994. Tengo 4 hijos ecuatorianos, 2 chicos y 2 chicas. Me siento ecuatoriano. Siempre digo que a mí Ecuador, la relación con el Ecuador tiene que ver con el amor. Yo vine al Ecuador cuando vivía en Europa, donde he vivido muchos años. ¿En Francia? En Francia, por ejemplo, pero también... ¿Hablas buen francés? Sí, aprendí en París y en Lyon a hablar francés. ¿Y en qué otras partes de Europa? He estado, en la última ocasión estuve en Cambridge, en la Universidad de Cambridge, como profesor invitado, pero también he estado estudiando en Suiza. En Suiza. En Friburgo. En Friburgo. Teología. ¿Esta era una etapa necesaria en tu recorrido o había una vocación que por ahí quería expresarse? Yo en algún momento me interesaba, y siempre me ha interesado el compromiso, pero en algún momento pensé que el compromiso tenía que ver con la vida religiosa. Es el momento de mi vida en que le llamo de querer ser santo. Esa apuesta la hice y eso tuvo que ver evidentemente con la teología de la liberación, que fue la que me conocí en ese tiempo a muchas personas. A Gutiérrez, a Boff. En una ocasión, por ejemplo, me acuerdo perfectamente... a Proaño. Sí, claro, todos los grandes teólogos de la liberación tuve la oportunidad o de leerlos y en algún caso de conocerlos. A Gutiérrez lo conocí en un honoris causa que le dieron en la Universidad de Friburgo, 2 días después de la famosa masacre del Salvador de los jesuitas, ¿no? Freddy, y yo decía que ya sé que eres colombiano y como colombiano hay la tendencia de usar el usted. En cambio yo uso el tú. Yo te tutearé, no tienes ningún problema en eso. No, para nada, me encantaría. Luego los filósofos, por ejemplo, dando saltos, ¿no?, grandísimos, y perdona el desorden, ¿no?, en el rigor académico quizá te moleste un poquito, ¿no?, pero dando saltos, los estadounidenses quisieron darle una aplicación muy práctica a la filosofía. Hay un famoso libro que ellos usaron mucho, Más Platón y menos Prozac, porque entonces el filósofo, ¿qué era? Una suerte de asesor cotidiano. Con el filósofo yo podía ir a donde el filósofo y en relaciones conflictivas
asesóreme, dígame qué hacer en este problema que tengo en el trabajo, con mi pareja, en fin. Sirve también para eso la filosofía. Lo tomó con filosofía, decíamos. Es decir, lo tomó tranquilamente, lo pensó. Sí, quienes venimos de una academia mucho más rigurosa, ¿no? Yo estudié filosofía un poco en Colombia, durante un tiempo en la Universidad Santo Tomás, quienes empezaron los estudios también de filosofía de liberación con Dussel, con Assmann, con Scanone, con algunos filósofos súper importantes, y fuimos formados en eso. Evidentemente, la vulgarización de la filosofía, en el buen sentido, es una vulgarización que normalmente la vemos, nos parece muy curiosa, pero en realidad es algo sobre lo que tenemos una postura bastante crítica, ¿no? Usar la filosofía para resolver o problemas económicos o problemas amorosos es algo que está muy lejos de la academia para la que fui formado. Pero es que esa búsqueda de lo práctico en esa sociedad, yo qué sé, de la hipercompetencia, del triunfo de lo económico, de lo material, se le busca practicidad a todo, ¿no? Utilidad a todo, ¿no? Cuando a veces la filosofía es bueno que nos permita quedarnos solos, como ensimismados, conocerse a uno mismo, ¿no? Es el famoso principio del oráculo de Delfos, ¿no? Y de la famosa pitonisa Hipias. No, en efecto, o sea, la filosofía como una terapia sobre sí mismo, como el poder conocerse, el poder saber quién soy yo, de dónde vengo. Preguntas fundamentales que yo creo que en un mundo hiperpragmático donde aparece este tipo de filosofía son un poco las que más me mueven, me conmueven y me apasionan. La parroquia Loyola es jesuítica, 100%. La parroquia Loyola tiene el nombre de un sacerdote que estuvo trabajando allá, fue muy querido este sacerdote. Es de hecho el nombre de la parroquia, una parroquia marcada por la migración, como todo el Azuay y el Cañar. Es una parroquia migración temprana ecuatoriana, ¿no? Década de los 30 del siglo XX. Exacto, y que todavía continúa, ¿no? Los dos chicos que aparecieron como polizones muertos en este tren de aterrizaje en Guayaquil eran del Cañar, de esa zona. Qué pena, ¿no? Qué pena, ¿no? Sí, terrible. Ahora, es una parroquia también de picapiedreros, ¿no? Gente que se ha dedicado. Ahora, mucha de la gente de esa parroquia, que nosotros no le llamamos Javier Loyola, no porque tengamos un tinte anticlerical, sino que preferimos usar el nombre quichua, que significa Chuquipata. Chuquipata. Que significa montaña de lanza, y que tiene que ver con la famosa montaña del Cojitambo, que es preciosa y que al ser un valle se destaca en toda la estética de esa parte donde está la universidad. Qué bello eso, ¿no? Porque desvela ese sincretismo, ¿no? Esas mezclas que somos, ¿no? Sí, que eso somos los latinoamericanos, claro. Una serie de relaciones, interrelaciones genéticas, culturales. ¿Y de qué parte de Colombia, en qué parte de Colombia fue tu nacimiento? Yo nací en un pueblo pequeño que tiene un nombre igual en la zona donde vivo ahora, en la parte de la Azuay, Girón. Girón es un pueblo colonial, es un pueblo precioso. ¿El de Colombia? El de Colombia, sí, es monumento nacional. ¿Es más andino entonces? No, es una zona muy caliente al lado de un río, donde perfectamente a las 12 del día puedes hacer una temperatura entre 28 grados y 30 grados, como Guayaquil, yo diría. Es una zona donde se escucha vallenato, donde la gente, Santander, se parece bastante a la gente. Cuando yo llegué acá pregunté con quién me podría identificar más y siempre me dijeron que con Manabí, que la gente de Manabí era más directa, más de corazón abierto. Y bueno, Santander es un poco una provincia así, una provincia que históricamente le dio a Colombia grandes movimientos revolucionarios, como la Revolución de los Comuneros. En la historia de
de Santander. Hay grandes mujeres, también son muy famosas por su carácter fuerte todavía, y sobre todo por la participación que ha habido en política, una zona de gente muy recia, muy dura, y en la parte donde yo nací, de un clima bastante caliente. ¿Se delira en esos climas? Perfectamente a las 2 de la tarde yo no recomendaría salir porque te derrites literalmente. Y después de más de 20 años, 25 años en el Ecuador, ¿qué has constatado? ¿Con qué región te identificas más? ¿Era válida esa recomendación o esa sugerencia que te hicieron, Manabí? Yo en realidad podría, y no es una respuesta un poco así como por quedar bien, pero yo me identifico profundamente con todo el Ecuador, lo conozco profundamente. Llegué hace 25 años, pero en realidad mi llegada siempre ha obedecido a estancias acá y volver a viajar. Soy académico de vocación y de profesión, ¿no? He pasado mucho tiempo, son más de 30 años entre universidades europeas, universidades latinoamericanas. Estuviste vinculado al IAEN también, en Ecuador. Sí, estuve como director general de investigación y en algunos momentos como rector subrogante cuando estaba Guillaume Lon encargado de la universidad en varias ocasiones. Solamente durante unos 9 meses que estuve allí. Pero para contestar a tu pregunta, Javier, a mí me parece que este es un país alucinante, en síntesis. A mí también me parece que Colombia lo es, ¿no? He leído 100 años de soledad, como casi todo latinoamericano, sí. Y ahí se alucina. Sí, pero fíjate que con todo el proceso de vida que yo he llevado en todo este tiempo, yo he llegado a amar sobre todas las cosas al Ecuador, por muchas razones. Yo considero que el Ecuador, inclusive por el proyecto de la UNAE, tiene una cantidad de situaciones, de geografías, de biodiversidad, de gente, de perspectivas, de sueños, que las capto con mi mirada de filósofo y de soñador, que me parece a mí que son únicas en el mundo y que son privilegiadas, que a veces no son inclusive compatibles con la misma mirada que pueda tener la población, pero yo tengo un ojo distinto sobre las cosas. A mí me encanta la Amazonía, por supuesto, me fascina la costa ecuatoriana, aunque puedan hablar muchísimo de Cartagena, y me encanta Cartagena, la ciudad amurallada, ir al castillo de San Felipe, pero no hay nada como ir a Puerto López, pasear por canoa, comer en un famoso restaurante que está en Salango, el Delfín, no me acuerdo bien el nombre. Me estás dando clases. Yo conozco Macuma, he estado en el Yasuní, he estado en las noches paseando en canoa con indígenas por lagunas, la laguna de Limoncocha, por ejemplo, viendo caimanes, viendo el espectáculo entre 6 y 7 de la noche, cuando con esta batería que se coloca, son luces, son unas experiencias. La zona del Austro, cuando tengo que tomar el avión en la noche y ver cómo el Austro se ilumina llegando a Cuenca, son cosas incomparables. El Cajas, por ejemplo, para mí es un espectáculo increíble, único en el mundo. Y eso si nos fascinó El Señor de los Anillos, versión cinematográfica, yo siempre he pensado que se filmó en el Cajas. Sí, seguramente, en la Toreadora o en las 200 lagunas. O sea, son lugares bellísimos, los pueblos del Austro, Chordelé, todos estos pueblos que hacen parte, Paute, son en realidad cosas hermosas que a pesar de haber vivido tanto en Europa, de tener tanto aprecio, porque al final uno aprecia los lugares también por la estética, tengo que decir que este es un país maravilloso. Ahora, yo estoy seguro que amas Ecuador, como lo acabas de describir con esa pasión. No has dejado de amar a Colombia, tu tierra de origen. Eso me permite plantearte, ¿cómo ves este conflicto de frontera?
Yo uso siempre un término que tiene que ver ya profesionalmente con... Yo me formé en la epistemología, en el campo de la filosofía, y uso un término porque algunas veces estuve estudiando la frontera antes de asumir funciones más de gestión en las universidades, que es el término de la complejidad. A mí me parece que es triste lo que está pasando, es triste por la muerte de ciudadanos, por el miedo que esto provoca, pero es un problema que hay que verlo siempre desde el punto de vista de la complejidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que primero que cualquier análisis maniqueo de dónde están los buenos y los malos queda fuera de la posibilidad de tener un análisis serio. El análisis del narcotráfico, por ejemplo, que es una de las cosas con las que hay que analizar ahora el mundo, y también en parte, sobre todo en los últimos tiempos del conflicto colombiano, es un tema que tenemos que verlo de manera también crítica en los dos lados. Es así un poco como cuando le exigimos a los Estados Unidos que nosotros no pongamos solo los muertos, sino que también haya una política que tenga que ver sobre el consumo, o lo que han pedido algunos países sobre la necesidad de liberar los precios de algunas cosas. Son cosas que hacen parte de este tipo de complejidad. Evidentemente que a las bandas criminales hay que combatirlas, eso no hay ninguna duda, no hay que permitir que estas existan, porque ya son como una derivación peligrosa de las sociedades, no tienen ningún sentido. Pero los fenómenos sociales que se agregan a estos lugares, en el caso, por ejemplo, de Colombia, con todo el proceso de paz, pero sin todavía unas políticas claras, decididas sobre todo el tema de la agricultura, del comercio, de los campesinos, van a permitir que en realidad estos procesos salgan unos actores y otros actores que pueden ser los mismos, tengan otro tipo de adhesiones. Entonces, si no se mira internacionalmente, si no se mira desde diferentes lados, nosotros terminaremos dando como palos al aire sobre lo que queremos entender. ¿Tú crees que podría yo decir que hay que llenar con más filosofía a la zona de frontera? Hay que darle más filosofía. Quiero decir con eso más políticas culturales, más políticas educativas, más políticas de asistencia social, más Estado, más presencia del Estado, de los dos lados, ¿no? Hay una teoría de un jesuita que todavía existe, que dirigió durante mucho tiempo el CINET, que es uno de los centros más importantes de investigaciones sociales que tiene su base en Bogotá, y que decía hace más de 20 años que normalmente el tema de violencia, hablando sobre Colombia, es un tema que tiene que ver con el vacío del Estado. Y hablaba de otro tipo de vacíos, ¿no? Cuando no está el Estado, cuando dentro de territorios tampoco hay organismos que permitan como consolidar la convivencia, la ética. Cuando no hay políticas sociales, es muy fácil crear un cultivo para que el narcotráfico, para que las bandas criminales terminan colocando la ley, que es un poco lo que suele suceder en frontera. Desde Ecuador hemos venido diciendo, Freddy, no sé qué te parezca a ti, porque te supongo también muy conocedor de la historia de Colombia, que Colombia se negó una revolución liberal profunda, que por ejemplo en Ecuador hubo con Alfaro, separación de iglesia de Estado, determinadas conquistas civiles que la revolución liberal trajo a Ecuador y que a Colombia, o que Colombia se la negó. Sí, yo creo que políticamente hablando, y algunos pensadores lo dijeron, la diferencia en Colombia entre liberales y conservadores es determinar la hora en la que se va a la misa. Entonces, eso se decía así de manera jocosa. Colombia es un país muy católico. Yo creo que eso es bueno, porque los países necesitan tener referencias. Pero también cuando se tienen que discutir temas determinantes, la religión va a jugar un aspecto determinante. Cuando yo voy a Manabí, porque tenemos un centro, a mí me encanta hablar con los profesores porque ellos siempre van hacia un tema que en Colombia yo diría que es casi un mito, hablar de la revolución alfarista y de la educación laica. Eso me parece a mí extraordinario que se pueda hacer, porque me parece a mí que eso es una
una de las grandes regalos que tuvo la modernidad con respecto a la educación, y que aquí el movimiento liberal y las montoneras lo asumieron de una manera muy, muy concreta. De igual manera, todos los movimientos sobre todo en la década de los 30 del siglo pasado, con lo que tuvo que ver con el marxismo, las revoluciones obreras, las organizaciones campesinas. La tierra. En Colombia fue casi como una cosa herética atreverse a hablar de reforma agraria, por ejemplo. Y es uno de los temas claves que permite entender también el famoso fenómeno de la violencia, ¿no? Sí. Desde posturas mucho más críticas, que no sean solamente las de los buenos comportamientos. Ahora, todos los países, incluido el Ecuador, siempre van a requerir sistemas morales que vienen a través de las culturas, y que yo me atrevería a decir que están inclusive más allá de los sistemas políticos. Esos sistemas morales existen acá, aunque aquí haya, desde mucho antes que en Colombia, la posibilidad de participación de muchos movimientos y grupos políticos que en Colombia, usted conoce un poco la historia, Javier, también de Colombia, porque es un gran conocedor de la historia mundial, sabe que cuando aparece el fenómeno después de la muerte de Gaitán, y aparece este pacto entre liberales y conservadores, Colombia hasta hace muy poco siempre tuvo solamente dos partidos, Ecuador no. Ecuador ha tenido una pluralidad política muy importante, y eso tiene que ver precisamente con las historias, siendo hermanos, ¿no? Países hermanos, pero las dinámicas internas a partir de los gobernantes, las constituciones y las organizaciones sociales y urbanas le dan otro tipo de diferenciación entre un país y otro. Yo le cargo un poco las tintas a las élites de nuestra región, ¿no? A la colombiana, a la ecuatoriana, porque no han pensado tanto en este contexto nuestro en función del proyecto nacional, ¿no? Siempre tuvieron como una mente afuera, ¿no? Allá. Yo no estoy pensando en un académico como tú que ha estudiado afuera. No, estoy pensando en esa otra visión de esas élites que descuidaron o que no fueron capaces del llamado proyecto nacional. Sí, así es. En el caso colombiano, para muchos académicos, la aristocracia y la burguesía colombiana es una de las más retrógradas y ha sido una de las más violentas en la historia de América Latina, ¿no? Por la defensa de la moral, de las costumbres y de la propiedad privada. Todo esto sirve, no es que estás dando un examen en este encuentro con palabra suelta, todo esto sirve para saber frente a quién estamos, ¿no? El rector de la UNAE, ¿no? Ya tienes más de 3 años como rector de esta Universidad de la Educación, y ciertamente la UNAE forma parte de estas 4 grandes universidades que también nos hicieron pensar que teníamos que hacer ese esfuerzo, porque hablábamos de la matriz productiva. Hay que cambiar la matriz productiva, hay que dejar de ser oferentes nada más de las llamadas commodities, de las materias primas, y si no empezamos por la educación, estamos empezando mal. ¿Cómo vas sintiendo tú ese sueño del proyecto ecuatoriano de cambiar la matriz productiva, cuya base fundamental es la educación? Bueno, muchas gracias por esta pregunta. Por disposición presidencial, yo fui llamado con un equipo de expertos internacionales para crear la universidad en febrero del 2015. Nosotros recibimos un lugar donde había una pequeña construcción con 19 estudiantes que eran los que habían creído en el proyecto, y habían un grupo pequeño de profesores que se encargaba de la nivelación, porque también estaba esta política poco para superar la brecha entre el bachillerato y la entrada a la universidad. En este momento la universidad tiene ya casi 3.000 estudiantes. De 19 a 3.000. Y tenemos profesores de 18 nacionalidades, la gran mayoría son ecuatorianos. Eso en números, ¿no? Ahora, en proyecto, lo que tenemos es un proyecto que está convencido que lo más importante es la transformación de la educación.
En ese sentido, respondemos nosotros al mandato de Montecristi. Cuando Montecristi, en el espíritu de Montecristi, que se elabora la Constitución, hay parte de ese espíritu, citando a Hegel, sobre todo, este filósofo alemán, en el que la educación es fundamental. Yo creo que en eso no hay discusión. Los alemanes lo sabían y lo saben con el famoso Bildung, y todas las sociedades, nadie se atrevería a cuestionar que las sociedades no es que cambian por crecimiento económico, sino que las sociedades cambian por cambios profundos en la educación. Eso es el proyecto que nosotros tenemos. Ahora, aquí el cambio profundo de la educación ha tenido que ver con el famoso buen vivir, o el summa causae, que económicamente se traduce con el cambio de la matriz productiva. Eso, como académico, nos ha llevado a hacer una reflexión colectiva sobre qué entendemos nosotros en educación, porque el buen vivir o la matriz productiva, diríamos, son conceptos que tocan directamente al desarrollo. Pero eso, ¿qué tiene que ver con la formación de un profesor que enseña matemáticas o que enseña literatura y en el planteamiento de un nuevo país? Yo creo que tiene que ver con una cosa fundamental y esencial, que la quiero plantear para adentrarme un poco más, que es que la educación en general en el mundo normalmente es un sistema que viene detrás de las sociedades y, por supuesto, de la política. Nosotros advertimos de los problemas cuando estos han sucedido. Es más o menos como cuando le preguntabas a un pensador complejo, me acuerdo cuando aquí estaba a punto de erupcionar el Pichincha, que desde la complejidad, ¿cuándo se sabía que iba a erupcionar el Pichincha? Y él decía, desde el punto de vista de la complejidad, va a erupcionar cuando erupcione. La educación es un poco así, o sea, nosotros nos llegan los problemas después, o sea, por ejemplo, todo el tema de las tecnologías y del cambio permanente en una generación de los famosos bloques del conocimiento lo tenemos ahora, y ahora nos planteamos las preguntas. Pues son preguntas nuevas para nosotros, nuevas. Alan Turing decía que antes nuestros abuelos y tatarabuelos se crearon con el mismo bloque de conocimientos y había posibilidad de hablar entre los abuelos y los tatarabuelos. Ahora no. Ahora nosotros con nuestros hijos es mucho más difícil porque las generaciones tienen capas de conocimiento nuevas que van cambiando de manera permanente. Entonces las generaciones se nos van convirtiendo en mucho más extrañas para la educación. Entonces por eso hay una necesidad de cambiar, pero la educación en general tiene ese factor. Y una de las condiciones que nosotros hemos planteado con respecto a esta universidad en particular es que nosotros tenemos que formar para las nuevas generaciones. Y claro, aquí uno podría decir, bueno, uno puede saber perfectamente qué pasó antes, pero uno no puede saber qué va a pasar mañana, y mucho menos qué va a pasar dentro de 30 años. Pues no. En el campo de las ciencias, la prospectiva es una de las ciencias. Hoy podemos saber perfectamente cuáles van a ser las profesiones más importantes dentro de 20 años, porque el mundo va caminando hacia allá. Podemos saber perfectamente que hoy a un niño y a una niña no le podemos educar ya en la pedagogía tradicional, sino que tenemos que educarla en pedagogía del aprendizaje y enseñarle a los niños y a las niñas a cambiar dentro del cambio. Pero has hablado de 20 años y yo creo que es justo, no creo que es un accidente que hables de 20, 25 años, porque en los temas educativos, en los temas de lo social, si somos rigurosos, no podemos esperar resultados antes de 20 años. Así es. Y hay que hacer el exhorto de la paciencia frente a estas nuevas metas, ¿no? Así es. Además, desde la perspectiva de poder hacer este tipo de proyecciones que se hacen también desde la economía, ¿no? Por ejemplo, pero la tenemos que hacer desde la educación, hacia dónde dirigirnos, qué tipo de profesor va a requerir el país dentro de 20 años, y es un poco la apuesta que nosotros estamos haciendo. También hay que advertir que dentro de esta perspectiva tenemos que luchar también contra las famosas teorías del apocalipsis, ¿no? Que son estas que inclusive desde la innovación están llevando a las sociedades a plantearse la necesidad de
pensar en una vida en Marte, ¿no? Con los famosos que solo Bill Gates va a poder comprar el ticket, ¿no? Proyectos, pero hay dentro del mundo también aparece una gran preocupación que tiene que ver con las grandes teorías apocalípticas de destrucción. El cambio climático la vuelve a colocar. Me acuerdo, inclusive porque estuve en la universidad de él, Stephen Hawking, trabajando durante 2 años en la Universidad de Cambridge, permanente hablaba de que el mundo, este planeta se va a terminar porque hay una pulsión depredadora del ser humano y que inclusive si fuéramos a habitar otro planeta haríamos lo mismo, destruiríamos los recursos, acabaríamos con todas las cosas y tendríamos que convertirnos en nómadas. Yo a ese tipo de apocalipsis no le apuesto. Yo le apuesto a la educación, le apuesto a los niños y las niñas que tenemos en el Ecuador, inclusive le apuesto a las nuevas generaciones, a los que no han nacido, o a lo que decía, hay una pensadora judía, alemana, que se refugió de igual manera en los Estados Unidos, Hannah Arendt, que tiene un libro precioso que se llama La condición humana, y me encanta siempre citarla, porque ella sobre educación decía una cosa muy profunda. Decía, nacemos en un mundo que nosotros no elegimos. Aprendemos un mundo que nos los enseñan los mayores y que nosotros tenemos que enseñarlo. Y decía, es un mundo más lleno de muertos que de vivos. Y lo importante es garantizar que quienes nacen continúan el mundo. Entonces yo siempre pienso que cuando un profesor en Palma Real, que es el punto más extremo del Ecuador, mirando hacia Candelilla, que es el punto más extremo al sur de Colombia, pasando por toda la parte preciosa que separa el Pacífico, cuando hay un profesor que allí enseña las matemáticas, que le da un nombre a un niño durante 5 o 6 horas, un puesto determinado, con todas las otras condiciones que da el Estado, garantizamos que el futuro continúe y que la humanidad sobreviva. La filosofía también nos ha dicho que, porque ante la angustiante pregunta ¿para qué estoy aquí?, la filosofía muy humildemente te dice para garantizar la continuidad. Entrega bien el testigo, ese es todo tu papel. Tengo que hacer una única pausa en esta entrega de Palabra Suelta. Estamos conversando con el rector de la Universidad de la Educación, Freddy Álvarez. Hacemos la corta pausa y ya regresamos. Palabra Suelta. Palabra Suelta. De vuelta con esta entrega de Palabra Suelta, le reitero, conversando con el rector de la UNAE, la Universidad de la Educación, Freddy Álvarez. Mencionaste, Freddy, el buen vivir. Esto me hace pensar en que nuestros pueblos y tu pueblo, el mío, el nuestro, los hemos visto como pueblos con saberes ancestrales. Pero luego vamos descubriendo poco a poco, y apelando a la epistemología, no solo tenemos saberes, tenemos ciencia, tenemos método de llegar a conclusiones científicas. Pero entre esa mezcla de saberes y ciencia hemos definido el buen vivir, que es quizá la antípoda del mejor vivir. Queremos solo buen vivir por estas partes del planeta. En la universidad nos están enseñando eso. Preparamos profesores para el buen vivir. Eso quiere decir que los preparamos también en las ciencias experimentales, en la enseñanza de la física, de la química, de las matemáticas, pero también nos interesa la relación de estas ciencias con los saberes tradicionales o los saberes ancestrales o populares, como se llamen, ¿no? Cuando uno va a Manabí, permítame algunos ejemplos que pueden parecer muy triviales, pero en realidad no lo son, y uno descubre toda la sabiduría de las mujeres, de las poblaciones en torno a la cocina, por ejemplo, ¿no? Algunas veces he estado en las cocinas hablando con las poblaciones y con las mujeres. La más rica cocina de Ecuador, dice. Uno descubre que ahí hay una serie de tradiciones, esos le llamamos saberes populares que están dentro, y que son importantes que no se pierdan.
Pero hay otro tipo de saberes. Hay un pensador que seguramente tú lo conoces, Boaventura. Claro, de Sousa. De Sousa, que dice que cuando haya que ir a la luna tendríamos que hablar con la NASA, pero cuando tengamos que convivir con la naturaleza tenemos que preguntarle a los indígenas. Las dos cosas son indispensables en el mundo. El gran problema de la modernidad, como cuando se hacen, en la historia aparecen grandes cambios, es que se borra lo que antes había para después volver a tener que recuperarlo porque se dan cuenta de que eso que se hizo era indispensable. Cuando nosotros hablamos del buen vivir en términos epistémicos, lo que estamos hablando es de ese tipo de relación. No queremos evidentemente dejar las ciencias de lado, pero no queremos tampoco una ciencia, como diría Morán, que no tenga conciencia. No queremos una ciencia que se hipertrofíe con el reduccionismo, como por ejemplo la economía, que nos puede dar datos macroeconómicos muy interesantes, pero que inclusive produce al interior una serie de cegueras con respecto a las situaciones económicas de los mismos y que pueblos. apela a metalenguajes para dejarnos a muchos afuera, ¿no? Porque son códigos tan cerrados. Ahora, hablábamos de la matriz, del cambio de la matriz, pero también hemos hablado en Ecuador de la necesidad de empezar a crear las condiciones y que se vayan acumulando para que en un momento dado explote todo eso en buen sentido y seamos nosotros capaces de educar para obtener un PhD, por ejemplo. Que aquel que quiera, o aquella, un PhD, no necesariamente piense en viajar y buscar la mejor universidad de afuera, sino que lo pueda hacer. Pero para eso hemos venido construyendo esa masa crítica. Estamos, no digo que estamos ya, pero ¿en cuánto tiempo calculas tú? Ahí hay una pregunta medio desafío, que podría acumularse suficiente masa crítica y crear las condiciones para eso. Yo creo que la gran maldición, bueno, Carlos Fuentes habla de la maldición del Malinche, ¿no? Ajá. Es este Muy tipo mexicano. muy mexicano, sí, Claro. pero yo diría que la gran maldición de América Latina es que casi siempre hemos estado mirando hacia afuera, ¿no? y buscando modelos hacia afuera. Quienes por diversas circunstancias hemos pasado mucho tiempo en universidades, sabemos lo bueno de las universidades, pero también sabemos lo que no queremos de esas universidades. Sabemos lo que es vivir en Inglaterra o vivir en Suiza o estar trabajando en Alemania o en Francia, pero sabemos que de eso nos gusta el vino, nos gusta Cartier Latin, nos encanta ver la Torre Eiffel, pero también hay cosas culturales que no nos interesan de ese tipo de sociedades. Yo creo que América Latina tiene muchas cosas para verse, pero yo creo que hay una necesidad de comenzarse a verse a sí misma. Sobre tu pregunta, y en el caso nuestro de la universidad, nosotros hemos pretendido durante 3 años, no solo lo que ya te he compartido, sino también hemos pretendido tener una universidad en la que cualquier ecuatoriano o ecuatoriana que quiera formarse, que quiera en el pregrado, que quiera tener una maestría o que quiera tener un muy buen doctorado, lo haga acá. Porque sabemos que hay mucho mito también sobre el MIT, Oxford, Cambridge, etc. Harvard. Entonces, sabemos que esas condiciones las estamos construyendo. En el caso nuestro, estamos preparando ya una oferta de maestría donde hay doctorados también que los esperamos sacar. Eso lo estamos haciendo en Chuquipata y eso lo vamos a ofertar para el país. Pero nuestros sueños es que inclusive en América Latina el Ecuador también se vea como un posible destino. Hay mucha gente que, Javier, está llegando de diferentes países por trabajo, pero también por venir a estudiar a la universidad, porque les están atraídos por este tipo de proyecto que está acá y que se está cocinando acá y que se está construyendo. Y eso es parte, yo diría, de vencer esta maldición de mirar hacia afuera y de no tener la capacidad de vernos hacia adentro y de ver toda la potencialidad. Están imbricadas esta Universidad de la Educación con las otras 3 que pensamos, es decir, Yachay, la Universidad Iquian y la Universidad de las Artes.
¿Sientes tú esa imbricación? Sí, son universidades hermanas, son universidades que tuvieron, con excepción de Yachai, un tiempo parecido. Han tenido dinámicas diferentes, ¿no? Porque la educación en general permite reclutar y tener gente, como diría un amigo rector, patriotas. O sea, quien entra a estudiar educación es un patriota, porque sabe que no se va a enriquecer y que lo que le llama la atención es la transformación, el cambio, ¿no? Sí, pero sí podemos copiar, perdona la interrupción y las apostillas, esa parte sí podríamos también copiar al llamado primer mundo, si es que aceptamos esas clasificaciones. Un profesor de una buena universidad tiene un buen pasar, debería de tenerlo. No es un millonario, ni mucho menos, no tiene por qué comprarse un carrazo y esas cosas, pero sí tiene que tener derecho a un buen pasar. Sí, claro, por supuesto. Además, yo creo que quien dirige la educación necesita tener mucha visión, necesita tener experiencia, necesita tener también mucha capacidad crítica y liderazgo. Pero volviendo sobre la pregunta que me hacían, nosotros tenemos dos proyectos en particular con estas universidades hermanas. Hace ya por lo menos un año creamos la carrera de Ciencias Experimentales, que es formar profesores de física, de biología y de matemáticas. Esta carrera empezó en Chuquipata y es una carrera que después de año y medio irá a Yachay y a Iquian, donde están los científicos, y volverá en el último año a la Universidad Nacional de Educación. Esta es una carrera de innovación. Yo podría decir que es única en el mundo. ¿Cuántos estudiantes tienes ahora, nos dijiste? Alrededor casi ya de 3.000 estudiantes en matrícula, ¿no? ¿Por qué especialización más han apostado tus estudiantes? Es la más mayoritaria, y eso sucede en cualquier país, es la educación básica, porque es el grupo grande de profesores que quieren enseñar literatura, matemáticas, Pero es una maravilla, ¿no? Porque estamos soñando, y eso es legítimo, el ser humano tiene que soñar, en que vamos a tener profesores mucho mejor capacitados. Sin duda. Esa la tenemos con Yachay y con Iquian. Y claro, es una maravilla porque nosotros tenemos los pedagogos, los didactas, la gente que piensa la educación, que mira los tiempos, que mira la metacognición, y ellos tienen los científicos. Ellos volverán a la universidad, se formarán como profesores y yo estoy seguro que irán a transformarse. Tener buenos profesores de física y de matemáticas es algo clave para el destino de un país. Y con la Universidad de las Artes de Guayaquil tenemos también una carrera que también ya empezó, que es la carrera de licenciatura en artes. Ya ha sido aprobada y esta carrera a lo que le apunta es también, vamos cambiando el destino, como los filósofos de Platón. La música, el arte, el cine, normalmente siempre ha sido parte de personas que se dedican al arte. Y sabemos que ese tipo de personas no es común. Nuestra universidad tiene una universidad hermana que es la Universidad de las Artes de Guayaquil. Con ellos hemos planteado una carrera que implicaría un cambio en el destino. Y la hemos preparado con el rector y con los equipos, que es formemos profesores que enseñen música y que sepan la didáctica de la música, que enseñen la didáctica de la danza, del arte. El mundo no va a sobrevivir solo con matemáticos, va a sobrevivir en la medida en que formemos gente que haga poesía, que haga música. No solo con matemáticos, pero tampoco sin matemáticos. Y tampoco sin matemáticos. Claro, sí. Claro. Ahora, las artes dejan un testimonio de los tiempos que les tocó vivir. Y de eso también aprende la humanidad. Y quizás sea una forma más bella, ¿no? Como la literatura, ¿no? Puedo aprender historia leyendo una novela, por ejemplo, ¿no? Porque a veces la gente también pregunta, ¿y para qué sirve la literatura? Bueno, es otra forma de aproximarse a una sociedad en concreto, ¿no? ¿Te parece? Sí, perfectamente. Yo creo que la novela latinoamericana, Mario Vargas Llosa, el tuyo, Isabel Allende, cualquiera de estos grandes novelistas con sus novelas
nos pueden, o García Márquez, nos devuelven una lectura sobre lo que somos, que es una de las grandes preguntas de la filosofía. La familia Buendía y todo lo que tiene que ver con esta estirpe de Macondo son cosas en las que nos permiten leernos y entendernos. O la familia de los Sangurimas, ¿no? Exactamente, sí, también. En el caso ecuatoriano es muy hermoso hablar de todo esto porque nos hace sentir como que, tal vez como Galeano, ¿no? que vamos topando la utopía, ¿no? Aunque luego se nos aleje, ¿no? Pero es muy lindo tener esa sensación de que es posible ir tras la utopía. No podríamos, y el proyecto de la UNAE no podría caminar, estoy seguro, si no hubiese este gran sueño. Es como dice Galeano, no la alcanzamos, pero es lo que nos permite caminar, ¿no? Sí. De igual manera, no podríamos pensar en una nueva universidad sin compromiso. Y nosotros nos vamos a comprometer con aquellas cosas que tienen la capacidad de apasionarnos, de engancharnos, de proponernos otras cosas diferentes a las que tenemos. He tachado Javier Loyola, la parroquia, no por desprecio, pero me voy a quedar con Chuquipata, porque tú has elegido eso, has mencionado muchas veces Chuquipata y no volviste a mencionar Javier Loyola, ¿no? Así que nos vamos a quedar con Chuquipata. ¿Dónde vives mientras eres rector de la UNAE? En Cuenca. Ya. Elegí vivir en Cuenca desde que llegué. Cuenca es maravilloso, es la ciudad de los 4 ríos, Santa Ana de los 4 ríos. Alguien me decía, un cuencano, decía, ¿cómo no va a ser mágica una ciudad atravesada por 4 ríos? Sí, es precioso. Además estoy muy cerca del Tomebamba. Cuenca para mí es una de las ciudades más hermosas del mundo, ¿no? En la parte arquitectónica. Tiene mucho de europea. En la tranquilidad. Yo diría que es la ciudad más europea del Ecuador. Se ha construido de esa manera, la migración ha permitido, las casas son hermosas, se quiere mucho a Cuenca, los cuencanos aman y respetan mucho a Cuenca. Me fascina vivir, aunque no tengo mucho tiempo a veces de pasar ahí por mis ocupaciones permanentes, pero cuando estoy ahí la disfruto muchísimo. ¿La familia está viviendo en Cuenca, tu familia? Está un poco ya por el mundo, sí, sí, está en otros países. Y hay algunos también aquí en Quito. Sí. Están estudiando todavía en esa etapa de los estudios. Así es. Hace poco la Universidad Central del Ecuador, la que está acá en Quito, es pública también, organizó estos encuentros sobre habemos ciencia, tenemos ciencia. Decíamos hace poco, yo decía, y no solo saberes, sino ciencia. ¿Es posible? ¿Has pensado hermanamientos, por ejemplo, con la Universidad Central? Tenemos con la Universidad Central, cuando empezó la universidad, Javier, una de las primeras acciones que tuvimos casi a los 5 meses fue crear una red de universidades de educación del Ecuador que se llama RENACE. En Ecuador hay 34 universidades que tienen facultades de educación. O sea, nosotros no vemos la transformación de la educación sin las universidades hermanas. Y eso lo hacemos a través de la educación, de proyectos de investigación. Tenemos un proyecto de igual manera con la Universidad de Leuven en Bélgica, un proyecto en el que la universidad dirige y han sido entregados fondos y lo creó en un primer momento para formar investigadores junior en el campo de la educación y ahora para crear una asociación de investigadores de la educación que la tenemos con varias universidades del Ecuador. Entonces, normalmente trazamos líneas en el campo de la investigación, siempre por la línea de la educación, porque pues, nos vemos en nuestros centros de igual manera que tenemos en Manabí y en la Amazonía, son centros que tienen relaciones con las universidades hermanas del territorio. Te hago repetir otro dato. ¿Cuántos profesores tiene la UNAE ya? En este momento somos alrededor de 190 profesores. Una universidad que tiene cerca de 3.000 estudiantes y 190 y pico de profesores, ya me la imagino con condiciones físicas, de infraestructura, de facilidades muy importantes.
¿Te sientes ya contento con ella? Sí, empezamos como se empieza como cuando uno se casa, ¿no? Con un cuartito donde uno vive y mete todas las cosas, la refrigeradora, la cama, todas las cosas. Ahora tenemos una universidad ya. Yo te invito en algún momento, vamos a tener el tercer Congreso Internacional sobre los 100 años de Córdoba en pocos días. Mira, tu importante hito en la educación superior de América Latina. Claro, además convocado por la misma Conferencia Regional de Educación Superior. O sea, van a estar los académicos allí. Pero te invito. Ahora, la universidad empezó con el cuartito, usando como cuando recién te casas. Pero ahora teníamos planos de un campus precioso. En este momento hemos terminado la construcción de 2 edificios neoclásicos con una ingeniería que yo diría que es única en el Ecuador, edificios inteligentes, con amables con la naturaleza, me imagino. Amables con la naturaleza, con un mobiliario que es único también en el Ecuador, pero es una construcción neoclásica, preciosa, hermosísima estéticamente, monumentales, súper prácticos, y en realidad el campus son 24 edificios, es una ciudad universitaria la que estamos construyendo. Pero ¿por qué hacemos todo eso? Y eso le dije al señor presidente en la visita que nos hizo en el mes de septiembre del año pasado. Lo hacemos porque queremos dignificar la profesión docente. Y dignificarla es también construyendo y dando las mejores condiciones para la formación de maestros. Y tú sabes que el funcionamiento adecuado de una universidad como la que tú diriges es súper importante también porque envía un mensaje, por ejemplo, a los ministros de finanzas, hombres o mujeres, para que no se olviden que hay que reservar un buen presupuesto para la educación. Así es. Que no podemos sacrificar educación en beneficio de otras cosas, por supuesto salud, asistencia social, pero esto es clave, ¿no? Así que la universidad que siga creciendo, Freddy. Si tuviésemos que utilizar un verbo, una acción para definir la UNAE en comparación con otras universidades, yo elegiría solamente uno, que es crecimiento. Hemos visto cómo crece el proyecto, hemos visto cómo se expande aquí en el país. Estamos también en América Latina en diferentes proyectos en investigación. Tenemos muy buenas relaciones con universidades europeas y norteamericanas. Y yo creo que cuando tienes un proyecto de crecimiento, eso te garantiza la transformación del país, pero también te exige el compromiso permanente para que no falte. Por suerte, hasta acá no ha faltado de parte del Gobierno Nacional todo el apoyo. Y esto es muy esperanzador, ¿no? Absolutamente. Y sobre todo porque es quizá una idea que hemos sido capaces de sostener, porque esto nació también ya con el régimen anterior, y es bueno que seamos capaces de sostener estas cosas porque los países no se fundan cada vez que hay un cambio de gobierno, ¿no? Sí, por suerte, con los ministros que tenemos en este momento de Educación Superior y el ministro de Educación y el mismo presidente de la República, hay una claridad sobre la Universidad Nacional de Educación de sostenerla como un proyecto vital, estratégico para el país. Y en eso estamos, y no ha faltado. Lo que pasa es que el crecimiento en determinado momento también nos va pasando factura por la intensidad y por los cambios que normalmente la demanda de los profesores de formación es muy alta, ¿no? En los diferentes programas, sobre todo hay un programa que tenemos de profesionalización que va dirigido a 21.000 maestros y es un proyecto que nos demanda muchísimo trabajo, infraestructura, logística dentro del país y bueno, vamos construyendo. Yo normalmente uso la figura de, aunque vamos llegando y las condiciones que se están teniendo son únicas en América Latina, a veces vienen mis compañeros rectores de universidades nacionales de educación de la Argentina, de Colombia, de México y se quedan con la boca abierta de lo que estamos diseñando nosotros acá. Universidades que nacieron antes que nosotros, las dos, la de México y la de Colombia nacieron en la década de los 70, cuando se tomó la decisión en América Latina que ya no se deberían formar maestros en las normales ni en los institutos, sino que deberían haber grandes universidades nacionales.
Esos proyectos los tenemos nosotros acá de otra manera, pero bajo otro tipo de condiciones. Y esos proyectos, en realidad, lo que nosotros queremos mostrarle a los maestros y las maestras ecuatorianas es que son proyectos que tienen que ver con volver la mirada hacia el maestro, que el país vuelva la mirada sobre ellos, valore lo que es una maestra y un maestro en territorio que dedica su vida a la enseñanza de las matemáticas. Valore y sepa cuidar a sus maestros. Y sepa cuidar a sus maestros. Ese es el mensaje. La autoestima social existe y un discurso así, que apunta a la educación, como yo siento que apuntala la autoestima social, que también es un elemento importantísimo para soñar en los proyectos, ¿no? Que consoliden esto que estamos en Ecuador, esto que entendemos ser Ecuador, ser ecuatoriano, ¿no? Que haya mucha suerte, Freddy. Muchas gracias, Javier, por tu entrevista. Que así sea. Ha sido el rector de la UNAE, la Universidad de la Educación, en esta entrega de Palabra Suelta, Freddy Álvarez. Siempre a usted le agradecemos la compañía. Pásela bien. Palabra suelta.